Hola, hola, bienvenidos a este día sábado. Estamos en el fin de semana, sí señores, 5 de junio del 2021. Felices de compartir con ustedes nuestro programa número 156. Avanzamos rápidamente hacia la mitad del año con mucho agradecimiento a Dios por habernos sostenido durante todo este tiempo, fieles en la lectura de la palabra de Dios. Y comenzamos ya mismo con nuestro devocional del día de hoy. Y nuestro devocional se titula Del lado vencedor. El Leicester City comenzó la temporada con unas probabilidades de 5.000 contra 1 y terminó campeón de la liga inglesa, la Premier League de Inglaterra. Hubo ovaciones, gritos y puro gozo de todos aquellos que estaban del lado vencedor. Sin duda, ha sido una aclamada como de las mayores victorias deportivas de todos los tiempos. Por supuesto, se trata de un ejemplo muy trivial y la victoria, que es el centro de los pasajes de los que le vemos en el día de hoy, es completamente diferente en cuanto a orden y significado. Pero aún la victoria más pequeña e insignificante nos hace saborear un poco del significado y la alegría que comporta esta otra victoria. La gran victoria de Dios sobre la que leemos en el Nuevo Testamento está prefigurada en el Antiguo Testamento. La victoria definitiva de Dios vino con la vida, la resurrección y la ascensión de Jesús y el derramamiento de su Espíritu Santo. Proverbios capítulo 14 nos habla sobre victoria de la bondad. Cuando el libro de Proverbios habla del necio, no habla de alguien a quien le falta inteligencia, más bien hace referencia al rebelde, especialmente contra Dios y las leyes de decencia y justicia, calificado como el insolente, el necio, el malvado, el inconstante. Todos estos tienen un mal final, sus caminos terminan en la muerte. Por otro lado, el libro de Proverbios está lleno de enseñanzas sobre la importancia de la santidad y la rectitud. Leemos acerca del testigo verdadero, el prudente, el justo, el bueno. Lo que conlleva es que el justo, de alguna manera, sobrevivirá a la muerte y prosperará y será premiado. En otras palabras, a la larga obtendrá la victoria. Los íntegros cuentan con el favor de Dios. Hechos capítulo 2 nos habla de la victoria de Jesús. La iglesia debería ser un lugar de alegría y generosidad, tal como lo dice en la traducción de la Biblia The Message, el mensaje, un lugar de celebración alegre y desbordante. Tenemos que ser la gente más positiva de todo el mundo, que celebra constantemente a Jesús y la victoria de Dios. Pedro, lleno del Espíritu Santo, explica la gran victoria de Jesús en el día de Pentecostés. Habla sobre su vida, ministerio, muerte y particularmente sobre su resurrección, y comparte las 4 razones por las que puedes estar seguro de que Jesús ha sido resucitado entre los muertos y por lo tanto puedes estar seguro de que serás resucitado a la vida con Él. Punto número 1. La razón lógica. El poder mortal de Satanás no podía ser más fuerte que el poder de vida del Mesías de Dios. Pedro explica que era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Verso 24. La segunda razón, la razón bíblica, señala que la resurrección fue profetizada en el Salmo 16, del versos 8 al 11. Y también Pedro afirma, David era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner el trono a uno de sus descendientes. Previó que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías. La tercera razón es la razón personal. Pedro cuenta su propio testimonio. A este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. En efecto, Pedro dice, todos lo hemos visto. La cuarta razón es la razón vivencial. La experiencia del Espíritu Santo es en sí misma la prueba de la resurrección. Tras la vida, la muerte, la resurrección y ascensión de Jesús,
vino el acto final de su ministerio de salvación. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Aquella experiencia no se limitó a los que estaban presentes en el día de Pentecostés. Es para todo cristiano, es decir, es para ti. La promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar, como dice el verso 39. Cada vez que alguien experimenta el Espíritu Santo, es una prueba más de la resurrección. Cada vez que ves a alguien lleno del Espíritu Santo o escuchas su testimonio de cómo el Espíritu Santo ha cambiado su vida, es una prueba más de la resurrección de Jesús. El Espíritu Santo nos posibilita reconocer la verdad de las palabras de Pedro. Ustedes crucificaron a Jesús de Nazaret. Jesús murió por los pecados. Yo maté a Jesús. Mi pecado personal estaba presente en la cruz. El día que reconocí esto, yo también me afligí de corazón, como dice el verso 37. Esta revelación es la que lleva al auténtico arrepentimiento. La manera en la que recibes la promesa es por el arrepentimiento, la fe en Jesús, el bautismo y la recepción del don del Espíritu Santo. La prueba de que has recibido el Espíritu Santo se debe a una vida cambiada y una continuidad de transformación. La iglesia no es solo un lugar de celebración y alegría desbordada, también debería, por encima de todo, ser un lugar de amor. Amor por Dios. La iglesia es un lugar lleno de amor por Dios. Les surgió un nuevo amor por la Biblia. Mantenían firmes las enseñanzas de los apóstoles, dice el verso 42. Gran parte de aquellas enseñanzas están recogidas en el Nuevo Testamento. Despertó en aquellos nuevos cristianos un amor por los sacramentos, se mantenían firmes en el partimiento del pan. De casa en casa partían el pan, dice el verso 46. Despertó en ellos un nuevo amor por la oración, como dice el verso 42. Una iglesia llena del Espíritu Santo será siempre una iglesia orante. Amor por los uno por los otros. Amarse los unos a los otros tiene que ser una de las características indelebles de la iglesia. Dice el versículo 42 que se mantenían firmes en la comunión, seguían reuniéndose, comiendo juntos con alegría y generosidad. Se vio una nueva liberación de fondos, una generosidad en el dar. Una iglesia llena del Espíritu Santo tiene que ser una iglesia unida. Por último, la iglesia es un lugar de amor por el mundo. La iglesia tiene que estar llena de amor por el mundo. Era una comunidad orientada hacia afuera, hacia las señales, hacia los milagros. Cada día el Señor añadía al grupo de los que iban siendo salvos, como dice el verso 47, una iglesia llena del Espíritu Santo será siempre una iglesia que mire hacia afuera. Comenzamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Proverbios, capítulo 14, versos 5 al 14. El testigo verdadero no mentirá, el testigo falso no dice la verdad. El burlón busca la sabiduría y no la encuentra, pero el inteligente aprende rápido. No seas amigo de los brutos, pues ellos no te pueden enseñar nada. El inteligente es sabio porque piensa muy bien lo que hace, pero el bruto es tonto porque se engaña a sí mismo. Los tontos encuentran inútil reparar una falta, pero los justos favorecen el acuerdo. Solo el corazón conoce sus propias amarguras y no comparte su felicidad con ningún extraño. El hogar del perverso será destruido, pero el justo progresará. Hay caminos a los que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. La depresión se oculta con la risa, pero al final reaparece la tristeza. Los que hacen mal serán castigados, pero los que hacen el bien serán recompensados. Hechos, capítulo 2, versos 22 al 47. Israelitas, escuchen estas palabras.
Dios aprobó a Jesús de Nazaret y lo demostró ante ustedes con obras poderosas, las maravillas y las señales milagrosas que hizo a través de él. Ustedes bien saben que es verdad, porque lo vieron. Él les fue entregado conforme al plan de Dios, quien ya sabía lo que iba a pasar. Ustedes lo mataron por medio de hombres perversos, clavándolo en la cruz. Jesús sufrió el dolor de la muerte, pero Dios lo liberó. Lo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. David dice esto sobre Jesús: yo vi al Señor siempre delante de mí y Él está a mi derecha para protegerme. Estoy feliz y hablo lleno de alegría. Todavía tengo esperanzas, porque no me dejará en el lugar de los muertos, ni permitirás que el cuerpo de tu santo se pudra en el sepulcro. Tú me mostraste el camino de la vida, y tu presencia me llenará de alegría. Hermanos míos, déjenme decirles la verdad acerca de David, nuestro antepasado. Él murió y lo enterraron, y su sepulcro está aquí con nosotros hasta el día de hoy. Pero David era profeta y sabía que Dios le había prometido que uno de sus descendientes sería rey como él. David anticipó la resurrección del Mesías al decir que Dios no lo dejaría abandonado en el lugar de los muertos y que no se pudriría su cuerpo. Todos somos testigos de que a este Jesús Dios lo resucitó. Jesús fue llevado al cielo y ahora está a la derecha de Dios. El Padre, según su promesa, le dio el Espíritu Santo. Jesús lo ha derramado sobre nosotros, y eso es lo que ustedes ven y oyen ahora. David no subió al cielo, sin embargo dijo: el Señor Dios le dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tu poder. Entonces, que todo Israel sepa que el hombre que mataron en la cruz, Dios lo convirtió en Señor y Mesías. Al escuchar esto, todos se conmovieron profundamente y les preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les dijo: cambien su manera de vivir y de pensar, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Así Dios les perdonará sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como regalo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos los que el Señor nuestro Dios quiera llamar. Pedro les advirtió de muchas maneras y les pidió con insistencia: sálvense de esta generación perversa. Entonces los que hicieron caso a su mensaje fueron bautizados. Ese día se unieron al grupo de creyentes más de 3.000 personas. Ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban, compartían lo que tenían, comían y oraban juntos. Todos sintieron un profundo asombro y los apóstoles hacían muchas maravillas y señales milagrosas. Todos los creyentes permanecían unidos y compartían sus bienes, vendían lo que tenían y repartían el dinero entre los que estaban necesitados. Los creyentes compartían el mismo propósito. Cada día solían dedicar mucho tiempo en el área del templo y comían juntos en las casas y compartían la comida con sencillez y alegría. Alababan a Dios y todo el pueblo los estimaba mucho. Cada día el Señor añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. Segunda de Samuel capítulo 7. Cuando el rey David se instaló en su palacio, el Señor le dio descanso de todos sus enemigos que lo rodeaban. El rey David le dijo al profeta Natán: mira, ahora vivo en una buena casa hecha de cedro, mientras que el cofre de Dios se encuentra en una carpa. Natán le respondió: disponga su majestad, que el Señor está con usted. Pero aquella noche la palabra del Señor vino a Natán diciendo: dile a mi siervo David que el Señor dice: no eres tú quien me construirá una casa para que yo viva en ella. Cuando saqué de Egipto al pueblo de Israel, no vivía en una casa, sino que viajaba en una carpa que era mi casa. He estado por todo Israel, pero ¿acaso he pedido a alguno de los jefes que elegí para que guiara a mi pueblo que me construya una casa de cedro? También dile: esto dice el Señor Todopoderoso: yo te elegí cuando pastoreabas las ovejas, te saqué de eso y te hice el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido,
He derrotado a tus enemigos y te haré uno de los personajes más famosos del mundo. También elegí un lugar para mi pueblo Israel. Lo he establecido en este lugar para que tenga un sitio propio y allí nadie los moleste, ni la gente mala los oprima como sucedió antes, cuando envié jefes para que dirigieran al pueblo de Israel. Te libraré de todos tus enemigos y yo, el Señor, quiero que sepas que te daré descendencia. Cuando llegues al final de tu vida, morirás y serás sepultado con tus antepasados. Pero entonces haré rey a uno de tus hijos y protegeré su reino. Él me construirá una casa para mi nombre y yo fortaleceré su reino para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Cuando peque lo castigaré como un padre azota a su hijo, pero yo nunca le quitaré mi fiel amor, como se lo quité a Saúl, a quien hice a un lado cuando me dirigí a ti. Puedes estar seguro de que tu familia seguirá habiendo reyes, porque yo te favorezco, tu dinastía durará para siempre. Natán le informó a David sobre esa visión y todo lo que Dios le había dicho. Entonces el rey David fue y se sentó en la presencia del Señor y le dijo: Mi Señor Dios, ¿por qué soy tan importante para ti? ¿Por qué es tan importante mi familia? ¿Por qué me has hecho tan importante? Mi Señor Dios, he recibido tanto y aún así te ha parecido poco, pues me has hecho a mí, siervo tuyo, grandes promesas sobre el futuro de mi dinastía. ¿Es esta la manera en que usas para tratar con la gente, oh Señor mi Dios? ¿Qué más puedo decirte? Mi Señor Dios, tú sabes que yo solo soy un siervo. Has hecho todo esto que es tan grande para tu siervo, porque así lo decidiste, y todo esto lo has revelado a tu siervo. Mi Señor Dios, por eso eres tan grande. Todo lo que hemos escuchado con nuestros propios oídos nos lleva a una sola conclusión. Tú eres el único Dios y no existe nadie como tú. ¿Qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel? Tú lo salvaste para hacerlo tu pueblo e hiciste que tu nombre se conociera al hacer por tu pueblo prodigios y maravillas. Tú expulsaste a las naciones y a sus dioses delante de tu pueblo que rescataste de Egipto. Señor, tú mismo te convertiste en Dios de Israel y lo hiciste tu pueblo. Israel es tu pueblo por siempre y tú eres su Dios. Ahora, Señor, mi Dios, confirma para siempre tu promesa con respecto a mí, tu siervo, y a mi dinastía. Haz conforme a todo lo que has dicho. Entonces tu nombre recibirá honor por siempre, y el pueblo dirá: el Señor Dios Todopoderoso reina sobre Israel. Que la dinastía de tu siervo David siga fuerte a tu servicio. Tú, Señor Todopoderoso, Dios de Israel, has revelado a tu siervo que establecerás mi dinastía, y por eso yo, tu siervo, me he atrevido a hacerte esta oración. Mi Señor Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdaderas. Tú le has prometido todo este bien a tu siervo. Te ruego el favor de bendecir a mi dinastía, para que siga por siempre a tu servicio. Mi Señor Dios, como lo prometiste, has bendecido a mi dinastía de una manera que será bendita para siempre. Segunda de Samuel, capítulo 8. Después de un tiempo, David atacó y puso a los filisteos bajo su control. Les quitó Metec Amá del poder de los filisteos. David también derrotó a los moabitas, los obligó a tenderse en el suelo y los midió con una cuerda. Los mató a los que quedaban dentro de cada 2 medidas de la cuerda, y a los que quedaban dentro de la medida les perdonó la vida. De esa manera los moabitas se convirtieron en siervos de David y le pagaban tributo. David fue al área cercana del río Éufrates para levantar allí un monumento por sus triunfos. Ahí David venció al rey Sobá, Hadad-Ezer, hijo de Rehob. David capturó a 1000 carros de combate y 7000 jinetes, y 20.000 soldados de infantería de Hadad-Ezer. También les cortó las patas a los caballos que tiraban de los carros, dejando sanos solo a 100. Los sirios de Damasco acudieron en auxilio de Hadad-Ezer, rey de Sobá, pero David los derrotó, matando a 22.000 sirios. Luego David puso tropas en Damasco. Los sirios pasaron a ser siervos de David y le pagaban tributo.
El Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. David tomó todos los escudos de oro que llevaban los oficiales de Hadad-ezer y se los llevó para Jerusalén. También tomó muchos objetos de bronce de Tebaj y Berotai, ciudades que habían pertenecido a Hadad-ezer. Cuando Tou, rey de Hamat, se enteró de que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-ezer, envió a su hijo Jorán a ver al rey David para saludarlo y felicitarlo por su victoria contra Hadad-ezer, pues Tou también había peleado antes contra Hadad-ezer. Jorán le trajo obsequios de plata, de oro y bronce. David los tomó y los consagró al Señor y los puso con los otros objetos que había tomado de las naciones que había derrotado, los cuales también había consagrado. David derrotó a Edom, a Moab, a los amonitas, los filisteos y los amalecitas. También derrotó a Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Sobá. David se hizo aún más famoso cuando regresó a su casa después de derrotar a los 18.000 edomitas en el valle de Sal. David instaló tropas por toda la tierra de Edom. Todos los edomitas pasaron a ser siervos de David y el Señor le daba la victoria donde quiera que iba. David gobernó sobre todo Israel con justicia y equidad para todo el pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era el comandante de ejército. Josafat, hijo de Ahilul, era el cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era el secretario. Benaías, hijo de Joyadá, estaba a cargo de los mercenarios cretenses y filisteos, y los hijos de David eran sacerdotes. Finalizamos nuestra lectura del día de hoy y nos gustaría compartir estas palabras de oración. Señor, ayúdame por el poder de tu Espíritu Santo a ser fiel en todos mis caminos y a hacer las buenas obras que tú has dispuesto de antemano para que yo las ponga en práctica. Señor, gracias por la gran victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. Te pido que me llenes hoy de nuevo con tu Espíritu Santo. Amén. Y así llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, sábado 5 de junio del 2021, programa número 156. Gracias por acompañarnos, deseamos que todos tengan un excelente fin de semana, muchas bendiciones para todos ustedes, por los mensajes, por las oraciones, por compartir con nosotros este tiempo de reflexión y en compañía de la palabra de Dios. Nos encontramos mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.